Espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. 8:45 de la mañana y para nosotros es un gusto recibir en este espacio al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor, bienvenido, buenos días. Liz, un saludo muy cordial a usted. Gracias por esta invitación. Lo propio a quienes nos escuchan y nos ven. Buenos días y a A sus usted, órdenes. a usted más bien gracias. No podíamos dejar de conversar este tema con usted, que es la persona más idónea, conocer su primera impresión tras este nuevo plan nacional de lucha contra la corrupción que tiene metas hasta el 2028 para el país. Y quisiera así su opinión, ¿no? Quizás, ¿qué tan diferente es a lo que ya hubo antes y qué tan oportuno es tener un plan así? ¿Funciona, no funciona en el país? Antes de quizás analizar detalles de lo que esto incluye. Creo que las planificaciones en todo aspecto son importantes. El tema está en que no se queden los asuntos en la planificación. Hay una larga historia sobre los intentos de enfrentar la corrupción cuando vienen desde el gobierno, y esto para cualquier gobierno, no se trata de este u otro. Pero voy a poner ejemplos. El presidente Moreno nos trajo un grupo de especialistas que se reunieron en la Capilla del Hombre, en la casa de Guayasamín, y allí terminó el asunto. Aquellos personajes se reunieron con la Comisión Anticorrupción y no sabían ni para qué estaban. Luego nos demandaron como país por $1,500,000, nos acordaremos. De tal forma que un plan que abortó totalmente. Luego hubo otras iniciativas similares en los regímenes posteriores, en donde participan, como deben participar, los organismos de control. Pero luego de la foto y de la acción mediática, nada, ninguna acción concreta. Tengo la impresión, y quizás esto ya no solo para el país, sino en la historia de la humanidad y en la historia de los últimos años, el registro dice que cuando el Estado, el poder, intenta a sí mismo buscar las causas de la corruptela y sobre todo planificar acciones en contra de ella, se encuentran y se dan contra las paredes porque comienzan a escarbar en su propio territorio y prefieren que aquello no salga hacia adelante, es decir, una forma de barrer bajo la alfombra. Ojalá no sea simple y llanamente un nuevo juego pirotécnico, ahora al menos que estamos en proceso preelectoral. Ahora, aquí en la elaboración de este plan participan pues algunas instituciones, como ya lo hemos mencionado, pero en esta ocasión quizás esa variable de que se hayan hecho consultas a lo mejor a ciertos grupos, grupos focales, han hecho entrevistas, dicen ellos, para tener criterios de otros actores que están fuera de estas instituciones, ¿cuánto puede llegar a aportar? Se dice que se ha invitado a algunos grupos, como usted acaba de señalar, y yo me pregunto cuáles son estos grupos. Normalmente suelen ser fundaciones que reciben recursos y que actúan en función de esos recursos. Otros núcleos de la sociedad no creo que han sido invitados, medios de comunicación, periodistas de investigación, la Comisión Nacional Anticorrupción, que no recibe recursos del Estado ni de ningún sector privado, tampoco fue invitada y nos reclamamos aquello. Esto nos deja en una orilla de absoluta independencia para hacer opiniones, porque la lucha contra la corrupción debe ser independiente del poder. No se trata de una postura a favor del gobierno o en contra del gobierno. Se trata de una postura para precautelar recursos. Cuando hubo la pandemia del COVID, levantamos la voz y creo que fuimos de los primeros en demostrar cómo el sistema sanitario del país y el sistema de atención a los hospitales fue el momento más adecuado para asaltar recursos por parte Uh-huh. de los Jordán, de los Salcedo y otros más. Y lo dijimos y lo demostramos y todavía siguen algunos juicios, que todavía se alargan además. Dijimos en su momento que la crisis energética no sea un motivo para un asunto similar, pero hoy estamos viviendo aquello de que no sabemos qué tipo de generadores termoeléctricos llegan,
si son de construcción de estas épocas o si son reparados o repotenciados. Le escuché a la ministra decir algo más grave. Dijo que el propio vendedor no sabía si los motores eran chinos o no. ¿Qué quiere decir aquello? Que los contratos estaban mal. Por eso es que la Comisión Nacional Anticorrupción dijo de manera pública, es importante y ahora lo ratificamos. Qué bien, además, que la Contraloría haya escuchado la voz de la Comisión en el sentido de analizar los contratos hechos por el ex ministro encargado Luque. El tema de la barcaza, él mismo nos comentó que la barcaza venía sin ningún contrato y que era a su cuenta y riesgo. Estas cosas son las que hay que atenderlas desde la sociedad civil y aquello no Ujú. significa un pronunciamiento ni político ni para desmejorar una vida política electoral de alguien. Significa que hay que hacer control social en donde corresponda, en los municipios, en las prefecturas, en las juntas parroquiales. Doctor, Estamos mirando, Liz, y déjeme terminar una idea con ujú, esto, que tenemos serias dudas de lo que va a pasar en el proceso eleccionario cuando hay una presidenta que tiene un hermano de diplomático y cuando en estas horas corre la información que el señor, el doctor Pita, tiene un pariente que es el que mantiene relaciones comerciales con algunas estructuras del poder público de este momento. Esto es el rol de la sociedad civil. Tiene que enfrentar cualquier acción de corruptela, cualquier comportamiento inadecuado, que a veces ni las autoridades se enteran, que a veces que están allí dándose en medio de una estructura tan ampulosa que no se la ha podido enfrentar de manera adecuada. le quería preguntar en base a lo que usted nos ha dicho, esto es como crear una especie de veeduría ciudadana. ¿Cuál sería la diferencia a lo mejor y qué actores deberían conformarlas para darle seguimiento a estos temas tan importantes como usted dice, ¿no? Que tengan una voz importante y cuyo balance, informe o conclusión pueda ser considerada. El tema de las vedurías es distinto al de la Contraloría Social. Nosotros hacemos Contraloría Social y le voy a decir Ujú, cuál es un poco la diferencia que nosotros concebimos en aquello. La veeduría forma parte de, pongo de ejemplos, van a hacer una contratación en un hospital y arman las veedurías, ujú, pero sigue el asunto hacia adelante y terminan comprando con el sobreprecio. La veeduría hace su reclamo y la veeduría a veces termina siendo cooptada por los elementos técnicos, no por otra cosa, y forma parte de el hecho lamentable que he puesto para el ejemplo. Y entonces se dice por parte de los organismos oficiales, en todos los gobiernos, insisto, pensemos en neutro, se dice, pero si hubo veeduría social. Le pongo como ejemplo práctico de lo que nos ocurre a la Comisión Anticorrupción. Nos invitan a hacer vedurías para la compra de los tornillos que está haciendo el municipio de Quito en alguna estación de bombeo de agua. Si nosotros fuésemos a aquello sin saber de qué se trata la compra de tornillos ni para qué sirven, porque se requiere especialidad, dirán seguramente cuando exista un problema, pero si aquí estuvieron, la veeduría ocurrió. La veeduría a veces es una trampa. ¿Qué creemos nosotros que hay que hacer sobre los grandes temas Contraloría Social, para lo cual no se requiere permiso de nadie? Estamos amparados por norma constitucional para cumplir un derecho. Fíjese usted que la Comisión Nacional Anticorrupción va a cumplir 10 años de vida y no es una entidad de derecho, es una entidad de hecho, construida y designada por mandantes sociales. Y lo que hacemos es una contraloría sobre temas específicos. Lo ujú. hemos hecho sobre el tema de la adquisición de los motores termoeléctricos. Lo hicimos sobre la traída de los medicamentos y de los insumos en la época de la pandemia. Estamos atentos a otros elementos y esa es la diferencia. La Contraloría Social me parece siempre más importante porque está independiente del proceso. Los procesos, además, Liz, y con esto termina la idea, son demasiado engorrosos. Usted no puede entrar ni al CERCOV a obtener información, porque las claves tienen un punto, una coma, una rayita.
usted omite algo de aquello por algún problema y no le Ujú, aparece la información. Cuando usted modifica y compone el dato para ingresar al CERCOM, ya le agregaron otro punto y coma y algún otro signo. Es un sistema perverso para que nadie investigue. Creo que aquí en este país lo fundamental es también trabajar para que el CERCOM transparente su gestión. No se olvide que hubo una directora del CERCOM que dijo que hay un CERCOM paralelo. Y yo tengo la certeza que el cerco paralelo funciona. Y esto no lo dijeron ahora, lo dijeron hace varios años, en la época del presidente Lazo. El CERCOM no ayuda, los organismos de control no ayudan, porque finalmente forman parte del gran reparto nacional que se hace en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a nombre de la sociedad, fíjese usted, a nombre de la sociedad, designa a los organismos de control. Ese organismo que habla a nombre de la sociedad es un organismo del Estado y por eso nosotros hablamos de una sociedad estatizada que forma parte de la gran farándula de la distribución del poder público en el Ecuador. ujú. Ahora, pero quería preguntarle su opinión a propósito de lo que está mencionando y de la vinculación que deben tener a lo mejor otros actores de la sociedad civil dentro de estos temas tan importantes. Aprovechar para pedirle su criterio sobre este acuerdo Quito también, donde convocados por el municipio, por el alcalde Pavel Muñoz, firmaron 70 actores con una agenda que sí es de aquí a varios años y que empezarán, dicen ellos, a reunirse a partir del 2025 buscando beneficiar a Quito en algunos temas importantes. ¿Qué tan óptimo puede ser replicar eso? ¿Qué tan buena es como iniciativa, no? A lo mejor un paso dentro de lo que el país necesita. Yo vuelvo por donde comencé esta entrevista diciendo que siempre es importante Ujú, la buena expectativa, al menos la voluntad en algunos sectores, en algunos actores, porque no podemos decir que aquellos que concurren a la iniciativa todos están enfrascados o forman parte del mismo, de la misma expectativa, de la misma estrategia de hacer el membrete y de no hacer nada. Pero las cosas a veces cuando se planifican en esta materia tienen que ser del día a día porque la ciudadanía pide respuestas concretas al momento y en el momento oportuno. Si los generadores termoeléctricos vienen con falta de garantías de los constructores, por ejemplo, porque no hay ujú. garantías de los constructores de los generadores, en aquello, pues, por más poco voluntad y todo que exista, no funciona. Hay que actuar en ese momento. Creo que lo importante es tener organismos de control del Estado absolutamente independientes, al menos de los regímenes. Y para eso, un tema de fondo es desaparecer ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es un tema estructural, pero va a ser más rápido que las agendas hechas de aquí hasta el año 30. El otro tema fundamental es que la sociedad, y eso lo digo en términos generales, porque la Comisión Nacional Anticorrupción es una voz, pero si la sociedad en diversos espacios, si los médicos se organizan para impedir que en sus hospitales existan sobreprecios, si lo propio hacen las juntas parroquiales para impedir que los municipios actúen de manera depredadora en sus espacios, etcétera, etcétera, es evidente que se puede comenzar a avanzar en la tarea. A mí me preocupa que cuando estamos en medio de lo que yo denomino la farándula político-electoral, Ujú. surjan todas estas voces que luego se diluyen, que luego se Eso, pierden y que cada 2 o 4 años se repiten conforme el reloj político-electoral. ¿Por qué? eh, Porque el Ecuador entero, la población demanda que existan niveles de conducta ética adecuadas. Y como aquello es un elemento de campaña electoral, pues se dan a veces estos pasos. Esas son las preocupaciones. De tal suerte que hay que esperar que venga el 2025, que se aquieten las aguas, que veamos cómo están las cosas y que allí comiencen a funcionar al menos los organismos de transparencia en la sociedad y ojalá todas estas expectativas levantadas en estos días y en estas semanas. pero ¿y eso de qué va a depender, doctor? ¿De pasar de hoy la foto de todos los que participaron, por ejemplo, regresando a este plan de lucha contra la corrupción? Ya pasar a las acciones, ¿cómo impulsar eso, no? Porque hoy suena muy bien, se han definido tres ejes, integridad pública y privada, transparencia y rendición de cuentas,
y participación ciudadana y fomento de la cultura de integridad. Pero ya se tomaron la foto, ya lo publicaron, y de aquí, ¿cómo lograr que se transforme esto en acciones y no quede solo plasmado en un papel? Esa es la realidad que ha vivido el país. Por eso comencé recordándonos el tema de ese grupo tan importante de ciudadanos que llegaron en la época del presidente Moreno y que se diluyó totalmente y terminamos demandados. O esta oficina que le cambiaron de nombre recién, pero que era una oficina de una secretaría anticorrupción, que jamás hizo una denuncia de sus propios regímenes. Entonces sabíamos que había problemas con el gobierno del presidente Lazo y quien estaba a cargo de esa oficina nunca supo nada. Y en la actualidad se escriben documentos. Yo creo que esas oficinas han terminado siendo una especie de un instrumento de estudio analítico y de reflexión epistémica. Y eso corresponde a las universidades y a las academias. Yo creo que hay que dar pasos mucho más ágiles y operativos y prácticos. Mientras al país se lo llevan en peso en algunos espacios. Mientras estamos conversando, Liz, siguen los concursos en los hospitales con los mismos proveedores que han asaltado los 20 últimos años. Igualito. Y mientras se toman la foto, estos proveedores siguen obteniendo ventaja. Y entonces usted tiene allí los mismos grupos. Solman y Solman, le acabo de dar un nombre más, sabiendo que después de esto ya nos ponen el juicio porque así actúan ellos. Y entonces siguen actuando y siguen vendiendo todo lo que pueden de insumos médicos a toda la estructura pública de salud del país, llámese IES, llámese salud pública, etcétera. Y lo que han hecho es cambiarse de membretes, de membretes y de rujo, pero son los mismos personajes. Y entonces esa es la realidad ante la que hay que actuar. Lo otro está bien para la foto y para el manejo de campaña preelectoral. Y puede haber también ni siquiera ese manejo, sino una voluntad y una decisión. Pero este es un país en donde el asalto es permanente, en donde la corrupción es constante, con jueces que responden a los corruptos, con una estructura judicial totalmente entregada, en gran parte al menos de ella, a los intereses de las mafias organizadas de corbata y de cuello blanco, pero también de las otras, de las del narcotráfico. De tal suerte que mientras seguimos hablando de todos estos elementos, estos delincuentes son más operativos y se mantienen en puestos claves. En el Ministerio de Energía, las personas que han estado hecho cargo del SEDEC son las mismas de los últimos 15 años. Si tendríamos, con excepción de las cabezas que las mueven, si tendríamos que buscar responsables de la ausencia y de los desfases en lo que ha significado la planificación para tener luz, allí están los nombres, pero les siguen ratificando, se siguen manteniendo. Unas veces son gerentes de SEDEC, otras veces pasan a ser subgerentes. Yo suelo decir que otras veces sirven el café, pero están allí y son los empleados que a nadie se le ocurre tocarlo porque son los técnicos de hace muchísimo tiempo atrás y forman parte del engranaje. ¿Cómo se explica si no que desde el gobierno anterior y en el actual las mismas personas estaban preocupadas de las barcazas? Ya en el anterior, con la misma empresa, con los mismos procedimientos, y en el actual se consumaron los hechos. De tal forma que aquello funciona de esa manera. Y entonces la confrontación tiene que ser mucho más ágil, mucho más dinámica, permanente, y pensar en un sistema nacional anticorrupción que pasa por fortalecerle a la fiscalía, pasa por desaparecer el Consejo de Participación, pasa por desaparecer la judicatura, darle a la Fiscalía el poder suficiente para que pueda actuar, establecer mecanismos adecuados con las universidades para formar y capacitar en valores a la sociedad, no solo a los estudiantes, sino a la sociedad. Pasa por dar grandes mensajes prácticos de vida a los ciudadanos. Pasa por decirles a los jóvenes de este momento que los recursos y los dineros personales hay que obtenerlos en buena lid. Y pasa por las responsabilidades de la propia academia, porque si no tenemos una cola de jóvenes graduados de abogados que se disputan la defensa del delincuente para el protagonismo y para
los pagos de honorarios, que deben ser muy altos. Es decir, es un conjunto de acciones que hay que actuar también en el conjunto de la sociedad. Y eso no requiere de tanta planificación, requiere el cumplimiento de las tareas de los ciudadanos en el lugar en el que están cumpliendo una tarea adecuada, específica sobre todo. Ahora, doctor, pero mire usted, dentro de los ejes de este plan nacional anticorrupción, el primer punto tiene que ver con la integridad del sector público y privado. Y para eso hablan ellos de buscar fortalecer el marco institucional y legal, para así fomentar la ética, dicen ellos, y la transparencia. Dentro de estos dos sectores, ¿no? ¿Por dónde delinear ese camino que ahora se establece en una buena intención en letras? El sector privado, Ujú, obviamente, no todo el sector privado, porque hay un sector privado que es solidario, que es un sector que ha ganado espacio sobre su lucha, sobre su trabajo, pero hay un sector privado que también pervierte al sector público, ujú, porque es el que le entrega la coima para que le beneficie con el contrato, para que le entregue con anticipación los términos de referencia, para que las subastas inversas sean manejadas de una manera inadecuada, por decirlo menos, sino irregular y amoral, diría yo. De tal manera que el sector público y el privado en un momento determinado generan el acto colusorio de la corrupción. Y entonces también hay que actuar sobre el sector privado. Creo que es importante no solo en términos de Contraloría, sino de una gestión que permita comprender a ellos que no pueden continuar este tipo de conductas. Decía, hay empresarios que están vendiendo con ujú. sobreprecio los insumos médicos en este momento. Hay que actuar para exigirles a aquellos que no lo hacen, que denuncien y que enfrenten a aquellos que casa adentro les hacen quedar mal. Son cosas de esta naturaleza que exigen un compromiso nacional. Y este compromiso nacional debería ser un acuerdo nacional, porque esto debe funcionar con el gobierno A, B o C o Z. Esto no debería ser propiedad de uno de los gobiernos, de uno de los candidatos, debe ser un acuerdo nacional, entre otros acuerdos nacionales, porque el país lo que requiere son acuerdos nacionales para poder avanzar en medio de la crisis. Y uno de ellos es una acción de lucha contra la corrupción, pero no de mediatismo anticorrupción. No se puede luchar contra la corrupción en la campaña electoral, o no pueden ser actores políticos quienes enfrentan o enfrentamos la lucha anticorrupción. En esto, si pongo yo de ejemplo a la Comisión Nacional Anticorrupción, muchos de los miembros han sido invitados a formar parte de listas o hemos sido Ujú. invitados a formar parte de procesos electorales. No hay uno que hubiese aceptado este trabajo o este encargo o esta responsabilidad, porque creemos que esta es nuestra tarea, hasta donde podemos, sin recursos, sin posibilidades de una acción permanente por muchas circunstancias. Pero creemos que si nos hemos dedicado a esta tarea, hay que cumplirla en el marco de una ética y de una actitud cívica para atender los requerimientos de la población, porque miramos con indignación y a veces sin saber qué hacer los actos de corruptela que nos van llegando de información que es de conocimiento interno, que Ujú. tratamos de decirlo de manera pública, porque nuestro rol es decirlo a la opinión pública o presentar la denuncia. 100 delitos hemos denunciado en fiscalía, todos ellos firmados por todos los componentes de la comisión. De ellos, no menos de 20 o 30 han significado acciones de la delincuencia en contra de la comisión y juicios que se mantienen hasta hoy. De tal manera que todo aquello forma parte de una tarea en la que todos tienen que privilegiar su acción y la función judicial. Porque si la función judicial da largas al asunto, yo le pongo de ejemplo el caso Manduriacu, presentado en el 2017 por la comisión, Ujú. 7 años atrás, sigue en investigación previa. Entonces no tiene sentido. Cuando todo el mundo sabe que hubo el asalto y en Estados Unidos además se demostró que teníamos la razón sobre el tema poli. Y cuando la Superintendencia del Control del Poder del Mercado demostró que ese sobreprecio existió, por eso le multó a Select con $1 millón y a Odebrecht con $70 millones
por el acto colusorio, bueno, Fiscalía ya tenía que haber actuado. Son cosas como esas las que exigen que la sociedad civil presione con fortaleza, con decisión, y que los organismos del Estado sepan que la sociedad está vigilante. Ese compromiso social hay que hacerlo, más allá de declaraciones, más allá de la foto y más allá de el volumen de 80, 100 páginas que son estudios importantes, pero que al final del camino no logran mucho. Sí, sí, ojalá podamos prosperar de pasar de la buena intención y de lo que dice un papel a las acciones que permitan tener un país menos corrupto cada día. Erradicar la corrupción de golpe y plumazo no es real, no va a pasar así, pero sí ya comenzar a trabajar hasta lograrlo, ¿no? Que esa sea una meta que podamos cumplir como país, involucrándonos a todos, como usted ha dicho, a la sociedad civil, al Estado, pero todos en conjunto. Quiero agradecerle, doctor Rodas, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis y su criterio sobre esta propuesta de un nuevo plan de lucha contra la corrupción. A usted muchas gracias por la invitación, me tienen las órdenes siempre, un saludo cordial y a los oyentes lo propio. Buenos días. Buenos días y un abrazo para usted. Son ya De las igual 9 y manera. 11. Gracias. Son ya las 9 y 11 de la mañana, Luis. Sí, mi querida Liz.